echar fuera al diablo, a Satanás, las artimañas. Eso usted no lo logra si no se define por el reino de Dios. En el llamado y la visión del reino no sobreviven los indecisos. Las únicas personas que no están definidas son personas que están divididas dentro de sí mismas. Usted ya está maduro en Dios, ya no te ciñes tú, te ciñe otro. Entonces, el reino de Dios, usted no lo recibe, usted conquista las cosas del reino. Y ya hemos dicho en sinnúmero de ocasiones que el diablo no nos la va a poner fácil. El diablo va a impedir por todos los medios que nosotros alcancemos o arrebatemos las cosas del reino. Es por eso que necesitamos entender cómo hacerlo. Yo no sé si usted en algún momento, si yo le digo, bueno, yo necesito que me vaya y haga un trámite a la municipalidad, no sé, del agua. Y usted nunca ha ido en la vida, ¿verdad? ¿Qué tiene que ir a hacer usted? A preguntar, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para tener acceso a este beneficio? Bueno, de igual manera, la palabra de Dios nos enseña cómo tener acceso a los beneficios del reino de Dios. Y entonces, mis amados hermanos, el primer punto que yo tengo que entender, que me va a ayudar a mí a tener una actitud definida en el reino de Dios, es que yo tengo, mis amados hermanos, que entender que las cosas que yo voy a alcanzar en Cristo las voy a tener que conquistar. Es cierto que Cristo ya la conquistó por todos nosotros, pero cuando me refiero a conquistar, mi amado hermano, es como cuando el pueblo de Israel, Dios le había prometido una tierra que fluye leche y miel. Pero para ellos poseer la tierra, vivir y morar ahí, ellos tenían que pelear contra todos los enemigos y echarlos fuera de aquel lugar. Bueno, eso es lo que nos corresponde a nosotros, tomar conquista en el nombre de Jesús, tomar posesión de las cosas que el reino determina que nos pertenece y echar fuera a nuestros enemigos, echar fuera al diablo, a Satanás, las artimañas, los diseños en contra de nuestra vida. Y eso usted no lo logra si no se define por el reino de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Dentro de esta definición tenemos que entender también que el llamado y la visión del reino tenemos que definirnos, porque las personas que no se definen en el llamado y la visión del reino son personas que en el camino serán incapaces de sobrevivir en el camino de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Se lo voy a decir de otra manera. En el llamado y la visión del reino no sobreviven los indecisos, no sobreviven los indefinidos. Solo sobreviven las personas que están determinadas por Dios. Y usted tiene que entender esto, porque si usted es alguien indefinido o indeciso, desde el instante en que usted quiera comenzar o emprender algo en Dios, usted ya comenzó fracasando. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? La gente que es indefinida es la gente que toma el menú del reino y nunca se decide qué quiere hacer en Dios. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Yo no sé si usted es de la gente que cuando va a un restaurante usted pide el menú y usted se queda pensando, ¿qué escojo? ¿Qué escojo? ¿Qué pido? Pero en el reino de Dios usted no puede ser así. Usted puede ser de la gente que va a un restaurante porque usted ya sabe lo que quiere pedir. En el reino tiene que ser definido. Usted no puede agarrar el menú y decir, bueno, de esto que agarro. No. Eso no es así en el reino de Dios. De hecho, la Biblia, el Señor lo que hace es revelarnos para que Él ya nos llamó. Por eso la Biblia dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y los escogí para que lleven mucho fruto y fruto en abundancia. Ya el Padre determinó si vas a ser profeta, apóstol, evangelista. No es que a mí me gustaría ser evangelista. No, si Dios no te escogió como evangelista, usted nunca lo va a hacer. Aunque todos debemos de evangelizar,
Si Dios no te escogió como profeta, usted nunca va a ser profeta, por más que usted quiera ser profeta. Ya Dios escogió qué es, a qué Él te llamó. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Lo que usted tiene que buscar es: Padre, revélame el llamado. ¿Cuál es el llamado para mi vida? ¿Cuál es la visión que tú tienes para mí en mi vida? Y emprender. Y una vez que usted recibe eso, definirse en Dios y emprender un nuevo camino. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Pero en el reino de Dios no es para indecisos. En el reino de Dios usted tiene que ser definido. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque estaba indeciso. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Es lo que está diciendo la palabra. Le está diciendo el profeta, le está diciendo al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué le dice estas cosas? Elías, mi amado hermano, en ese instante acababa de decapitar a todos los profetas falsos de Baal y a los profetas de Acera en el arroyo de Sison, dice la palabra. Y lo interesante es que el arroyo de Sison significa un arroyo de zigzagueo. No sé, usted ha visto esos arroyos que van para un lado y para otro lado. ¿Los ha visto? ¿Sí o no? Que van aquí, que van acá. Por eso se llamaba el arroyo del zigzagueo. Entonces, eso significa el arroyo de Sison, significa arroyo de zigzagueo. Y allí en ese instante, entonces Elías le dice: bueno, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? O están con Dios o están con Baal. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, eso es lo que significa el arroyo de Sison. Un arroyo de zigzagueo. Es curioso porque en ese instante, entonces Elías le dice, el profeta le dice al pueblo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, en ese instante, el profeta Elías lo que hace es decapitar a todos los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque los profetas de Baal representan esos espíritus que te dividen en el llamado. Representan esos espíritus que hacen que te dividas en el llamado. Entonces, mi amado hermano, muchas veces dudamos en el llamado. Muchas veces nos dividimos en el llamado. ¿Y qué significa eso? Mi amado hermano, que hay espíritus que nos dividen. Entonces, mi amado hermano, muchas veces dudamos del llamado de Dios para nuestra vida. Muchas veces dudamos de lo que Dios tiene para nosotros y no nos damos cuenta que estamos zigzagueando. No nos damos cuenta que estamos claudicando entre dos pensamientos. No nos definimos. Y la Biblia dice: solo los violentos se aferran, solo los valientes se aferran a las cosas del reino. Entonces no podemos estar en ese ir y venir. Entonces Elías le dice: por favor, yo quiero que ustedes tomen una decisión. No pueden estar jugando entre estar con Baal o estar con el Señor. No pueden estar pensando en si se van para allá o si se van para acá. No, se tienen que definir en el llamado. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mire qué tremendo. Entonces hay que definirse en las cosas. Hay que definirse. Ahora, quiero que usted entienda también algo muy importante. Las únicas personas que no están definidas por el llamado de Dios son porque son personas que están divididas dentro de sí mismas. Cuando dos personas, por ejemplo, digamos, le voy a poner otro ejemplo. Cuando dos bueyes andan un yugo encima, ¿verdad? Son dos bueyes, no uno. Son dos bueyes que jalan la carreta, ¿sí o no? Ahora, usualmente hay un buey que es el que le va a enseñar al otro a cómo jalar la carreta. Siempre hay un buey que manda, siempre hay uno mayor que el otro.
Porque el grande le enseña al pequeño, porque el pequeño, el buey menor quiere ir a una dirección, pero el buey que ya está amansado, el buey que ya tiene la experiencia, es el buey que al final le termina enseñando al otro cómo tiene que jalar la carreta. Por eso Jesús dice: llevad mi yugo, que es fácil y ligero de llevar. No está diciendo que vamos a ponernos un yugo y nos vamos a caminar para donde nosotros queramos. No, tomar el yugo de Cristo significa que Él va a estar a un lado y nosotros vamos a estar al otro. Y resulta que donde camine Cristo, ahí vamos a caminar nosotros. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre en la vida y más en el reino de Dios, dice la palabra que el que es dirigido por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. ¿Qué significa, mi amado hermano? Que nosotros somos conducidos. No es, mi amado hermano, que usted dice: bueno, hoy me voy a ir por este lado. No, usted es conducido por el Espíritu, usted es llevado por el Espíritu. Usted no va solo, usted siempre hay alguien que te tiene que conducir tus pasos. Siempre hay alguien que tiene que conducir tu vida. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero cuando nuestro corazón está dividido, entonces, mi amado hermano, sucede que ya no nos dirige el Señor. Ya no es el Espíritu Santo el que está dirigiendo nuestra vida, porque estoy indefinido. Pero cuando yo me defino, significa que a partir de ese instante es el Espíritu de Dios el que va a dirigir nuestra vida. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mira lo que dice Juan capítulo 21. Dice así, Juan 21, 18 dice: de cierto te digo. Escuche lo que le está diciendo. Son palabras que le está diciendo Jesús, le está diciendo a Pedro. Le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, tenemos el verso, Gabriel. Cuando eras más joven, dice, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Aquí Jesús está utilizando una alegoría. Evidentemente, cuando usted está joven, usted va a donde va, pero cuando usted ya es adulto mayor, ¿cierto? A un adulto mayor usted lo agarra de la mano y usted le dice: venga, y tiene que bañarse, venga, tiene que ir donde el doctor, ¿sí o no, Eugenia? Eugenia, que trabaja con adultos mayores. Entonces, cuando ya seas adulto, cuando ya tengas edad avanzada, cuando ya seas viejo, dice la palabra, te ceñirá otro. Y dice: y te llevará donde no quieres. Ahora, esta alegoría, mi amado hermano, no está hablando que usted se va a volver un anciano en lo físico. No está diciendo eso. Cuando la Biblia habla de ancianidad, está hablando de madurez. Está hablando, cuando la Biblia habla de anciano de días, no está hablando de una persona que se vuelve, que ya no puede ni caminar. No, está hablando de madurez. Lo que está diciendo la palabra, que cuando usted se vuelve una persona madura, cuando usted ya madura en Dios, cuando usted madura en Cristo, entonces dice que, mi amado hermano, cuando usted era inmaduro, cuando usted estaba joven, usted iba hacia donde usted quería. Pero cuando usted ya está maduro en Dios, ya no te ciñes tú, te ciñe otro. ¿Quién es el que te ciñe? El Señor. ¿Quién es el que te toma de la mano? El Espíritu Santo. Y dice que te lleva ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde dice? O solo yo puedo leer aquí. No, nadie más lee por aquí. Solo yo tengo vista de águila. ¿Hacia dónde? ¿Ah? Hacia donde no quieras. Básicamente, madurez es cuando te pueden llevar hacia donde tú no quieres. Eso significa madurez, que el Espíritu Santo muchas veces te va a llevar hacia donde tú no quieres. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mira qué tremendo. Eso es madurez. Ahora, como usted es una persona que ha madurado en Dios, mi amado hermano,
Quien te conduce es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a llevar incluso hasta donde tú no quieras. ¿Cuántos me siguen aquí? Mira qué tremendo. ¿Por qué esto es importante? Porque usted no puede estar indefinido. Porque si usted, mi amado hermano, está indefinido, usted y yo somos llamados a ir donde el Señor quiere que nosotros vayamos. Si usted no está definido, sino dividido, en el momento que el Señor te quiera llevar hacia el lugar donde tú no quieres ir, tú no vas a ir. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, pero si usted está definido, usted muchas veces va a ir donde no quiere ir, pero usted no va a ir con una actitud de derrota. Usted no va a ir con una actitud de ay, me llevan. Usted no va a ir con una actitud triste, ay, el Señor me está llevando. No, mi amado hermano, sino que usted va con una actitud de gozo. Usted va con una actitud de alegría. Usted va con una actitud de satisfacción personal porque sabe que está yendo hacia donde el Señor lo quiere llevar. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Usted sabe que aunque usted no quiere ir, usted va porque usted estaba avanzando en el reino. Usted sabe que aunque usted no quiere ir, usted va porque usted sabe que ese es el propósito de Dios para tu vida. Eso es madurar en el reino de Dios. Pero hay personas que están divididas en su relación con Dios. Hay personas que están divididas en el llamado de Dios. Mi amado hermano, entonces no son personas que perseveran. Son personas, mi amado hermano, que mientras sean llevadas en la dirección que ellas quieren, no hay ningún problema. Mi amado hermano, pero en algún momento se va a truncar ese camino. En algún momento se va a truncar su llamado. En algún momento se les trunca la relación con Dios porque están divididas en sí mismas. Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 33. Dice: temían a Jehová, pero honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. Mire qué tremendo. Es decir, ¿cómo era posible de que eran personas que temían a Jehová, pero al final terminaban honrando a sus dioses? ¿Qué significa eso? Personas donde tienen su corazón dividido. Temen a Dios, pero por otro lado honran otras cosas. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 41, dice: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Mire qué tremendo. Ahora, quiero que escuche esto. Indefinido en el llamado o indefinido en Dios o en el reino de Dios tiene sus consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta gente que tenía su corazón indefinido? Las consecuencias fueron que esa indefinición se la transfirieron a sus hijos, esa indefinición se la transfirieron a sus nietos, y resulta que por la indefinición del llamado de Dios en su vida, la indefinición del reino de Dios en sus vidas, mire qué tremendo, el hecho de claudicar en dos pensamientos, en dos ideas, en dar zigzagueando, que sí, que no, y que sí, que no, al final ellos le terminaron transfiriendo eso. Y dice, y hasta el día de hoy, hasta el día que se escribió ese verso, dice que hasta ese instante los nietos y los hijos también practicaban las mismas conductas de sus padres. Entonces yo no me puedo indefinir, porque si no, entonces también mis hijos serán indefinidos, también mis nietos serán indefinidos. Yo me tengo que definir, porque si yo me defino en el llamado, también mis hijos se van a definir con Dios, también mis nietos se van a definir con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire qué importante este asunto. Mire qué tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces mire lo que le voy a decir. Diga conmigo: me tengo que definir en el reino. Diga, tengo que definirme en el reino. Ahora, hay una cosa más que quiero que entienda también. Mateo capítulo 11, versos 16 y 17 dice, mas, escuche lo que está diciendo Jesús: ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos
que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: ¿os tocamos flauta y no bailasteis? ¿Os endechamos y no lamentasteis? Mire lo que está diciendo Jesús. ¿A qué compararé esta generación? Jesús, mi amado hermano, la visión del reino, usted tiene que estar definido en la visión del reino. Pero la visión del reino, mi amado hermano, también tiene un sonido, también tiene una voz, que usted también tiene una melodía que usted tiene que aprender a detectar con su oído. Y no estoy hablando con el oído natural, sino estoy hablando con el oído espiritual. Por eso Jesús dice: ¿cómo voy a comparar? Que si les toco la flauta y no bailan, les hablo algo y no lo hacen. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Entonces, la visión del reino, usted tiene que tener la capacidad para escuchar lo que la visión del reino está hablando o qué melodía está tocando. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Y no estoy hablando de una canción, no estoy hablando de una canción. El reino de Dios también tiene su melodía. Y Jesús está hablando de una generación que no responde a la melodía. Les toco la flauta y cuando tienen que bailar no bailan. Está diciendo Jesús. Jesús dice: les endechamos y no se lamentan. Mire qué tremendo. Sino que es una generación totalmente apática. Les cantan y no bailan. Les hablan feo y no se lamentan. Es decir, una generación totalmente apática. Una generación que no tiene ningún interés en escuchar lo que la voz del Espíritu y lo que el reino y la visión de Dios está hablando. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Eso es lo que Jesús está diciendo en este verso. Entonces en la visión tiene que tener el poder de escuchar las melodías del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que Dios está tocando? A veces hay melodías de dolor, a veces hay melodías de compasión, a veces hay melodías de quebranto. A veces Dios quiere quebranto en nuestra vida, que nos quebrantemos delante de su presencia. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? A veces, mi amado hermano, eso es lo que muchas veces Dios quiere. A veces le preguntamos al Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿pero por qué? Y no estamos, tenemos tanto ruido en nuestra mente que no estamos escuchando las melodías de la visión de Dios en nuestra vida, que quieren provocar algo en nosotros, una reacción de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 19 al 20 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dice: dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire qué tremendo. Y escuche: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Miren qué tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo desearía sentirme gozoso de ustedes. Yo quisiera tener un tono de alegría. Yo quisiera tener un tono de felicidad, pero el tono que en este momento tengo es de quebranto. El tono que tengo por ustedes es comparado a dolores de parto, porque mi dolor es ver cómo ustedes se han apartado de Cristo. Mi dolor es verlos a ustedes conforme a la imagen del Señor. Entonces muchas veces, mi amado hermano, hay tonos, hay melodías en la visión de Dios de gozo, por supuesto, pero a veces hay melodías de dolores de parto, a veces hay melodías de quebranto, a veces hay melodías de felicidad. Y nosotros, mi amado hermano, cuando usted nace en la visión de Dios, en el reino de Dios, cuando la visión de Dios, el reino de Dios te controla, te atrapa, te captura, mi amado hermano, entonces usted aprende a moverse de acuerdo a las melodías del Espíritu. Cuando muchas personas que andaban en el mundo, tal vez usted fue de las personas que bailaron en el mundo. ¿Cuántos bailaron en el mundo?
Bueno, usted que bailó me puede entender mejor lo que le voy a decir. Cuando usted bailaba con una persona, usualmente una persona es la que lleva, como quien dice, el sazón, ¿verdad? El sazón del baile. Las dos no pueden dirigir. Tiene que una persona, ¿verdad, Jimmy? Usualmente es el hombre el que en el baile lleva el sazón y dirige a la mujer, ¿verdad, Eugenia? Bueno, mi amado hermano, nosotros tenemos que bailar al sazón del Espíritu. Es el Espíritu el que se mueve y nosotros nos movemos. Es el Espíritu el que opera y nosotros operamos. Nosotros tenemos que bailar al sazón de la visión, a los sonidos del Espíritu, mi amado hermano. Ahora, mira lo que le voy a decir. A veces el reino de Dios, la palabra de Dios o el Espíritu Santo te muestra cosas, pero la mayoría de veces no te las muestra. Es muy difícil que, no digo que es imposible, pero casi nunca usted va a ver una visión donde el Espíritu Santo te esté mostrando las cosas. No, la mayoría de veces que el Espíritu Santo te quiere mover o quiere operar o quiere actuar en tu vida, mi amado hermano, no va a ser por lo que usted ve, sino por lo que usted oye. Por eso la Biblia dice que el oír, la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra. Mi amado hermano, sí, a veces te va a mostrar cosas. A veces usted va a ver una impresión en su corazón, en su espíritu, de cosas que Dios te quiere mostrar y cosas que Dios te quiere revelar. Pero la mayoría de las veces el Espíritu Santo lo que va a hacer es hablar a tu oído, hablar a tu corazón. La mayoría de veces, el 90% de las veces que el Espíritu Santo te quiere hablar, te quiere conducir, no te las va a mostrar a través de una visión, sino que te las va a mostrar. Usted va a tener que aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo en tu vida. Por eso usted tiene que aprender a escuchar los sonidos del Señor. ¿Cuántos me están siguiendo aquí todavía? Usted tiene que desarrollar una sensibilidad, porque aunque la visión viene de ver, la mayoría de las veces Él te va a hablar. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Mira qué tremendo. Usted en la cara, en la cabeza, se supone que usted tiene 5 sentidos, ¿cierto? Tiene ojos, ¿verdad? Tiene orejas para oír, olfato, boca y tacto, ¿verdad? El tacto está en todo el cuerpo. ¿Ah? Por eso el gusto de la boca. Y qué tremendo. Dios te dio una boca, ¿cierto? Es importante hablar, ¿sí o no? Pero Dios te dio 2 oídos. Significa que es más importante escuchar primero antes que hablar. Y en el reino de Dios la fe viene por el oír la palabra. Y obviamente no estoy hablando de los oídos naturales, sino de los oídos espirituales. Pero quiero que entienda algo. Es importante adquirir una sensibilidad a lo que Dios está hablando a tu vida, porque aunque usted no lo ve con los ojos naturales, mi amado hermano, usted sí puede escuchar y usted sí puede recibir de lo que viene a ti y ser depositado en tu corazón. Sí puedes hacerlo aunque no estés viendo nada, aunque lo natural usted no ve nada, pero en el corazón usted recibió algo. ¿Por qué? Porque escuchó a Dios hablar sobre tu vida. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? La Biblia dice que el profeta Samuel, cuando era niño, dice que el sacerdote Elí le enseñó a distinguir la voz de Dios, porque resulta que en la noche venía Samuel y escuchaba la voz que lo llamaba, le decía Samuel, Samuel. Entonces Samuel se levantaba, iba al cuarto de Elí y le decía: Señor, ¿qué pasó? Aquí estoy. Y Elí le decía: pero yo no te llamé, ve y acuéstate. Se levantó la segunda vez: Samuel, Samuel, le hablaba el Señor. Y entonces Samuel se levantaba y iba al cuarto de Elí y le decía: Señor, dime qué necesitas. No, yo no te mandé a llamar de ninguna manera. En ese momento dice la Biblia que Elí se dio cuenta que quien estaba llamando a Samuel era el Señor. Entonces viene Elí y le dice: Samuel, si una próxima vez
escuchas que te vuelven a llamar, entonces tú respondes: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué estaba haciendo Elí? Enseñándole a Samuel a distinguir la voz de Dios. Samuel no sabía quién le hablaba hasta ese momento. Él no tenía la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Pero Elí le dice: ¿sabes qué? O sea, cuando tú escuches que te llaman de esta manera, tú respondes de esta otra, porque tienes que aprender y a entender quien te está hablando no soy yo, quien te está hablando es el Señor. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Cualquiera podría decir: ay, es que aquí el pastor me está hablando. No, yo no le estoy hablando a usted hoy. Te está hablando el Señor. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Usted tiene que aprender a distinguir esas cosas. Y dice la Biblia, mi amado hermano, porque Samuel a partir de ese momento aprendió tanto a escuchar la voz de Dios, que dice la Biblia, mi amado hermano, que Samuel no dejó de escuchar la voz de Dios durante toda su vida y durante todo su ministerio, hasta el punto que todo lo que Samuel habló nunca cayó en tierra, todo se cumplió. Así lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque él aprendió, diga conmigo, aprendió a distinguir la voz del Espíritu Santo. Entonces a veces hay demasiado ruido en nuestra mente, en nuestra cabeza, y eso nos hace difícil escuchar la voz de Dios o la melodía del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están siguiendo aquí todavía? El afán es ruido, la preocupación es ruido, el temor, la duda, todo eso es ruido. Y cuando hay mucho ruido, entonces cuesta escuchar los sonidos de la visión. Entonces el Señor le dice en Mateo 11:17, dice diciendo: os tocamos flauta y no bailan ustedes, los endechamos y no lamentan. Por eso tenemos que aprender, mi amado hermano, que hay un momento donde vamos a tener que poder captar y discernir en el oído lo que estamos escuchando. ¿Qué es lo que está escuchando nuestros oídos? ¿Qué es lo que estamos escuchando nosotros? Y como le decía, lo interesante es que Dios nos dio dos oídos, pero solo nos dio una boca. Entonces usted tiene que aprender, tiene que entender que es más importante oír que hablar. Todo profeta de Dios, hombre de Dios, mujer de Dios, hijo de Dios, mi amado hermano, que va a tener éxito en el reino de Dios en lo que declara, no es por lo que dice, sino por lo que oye. Mi amado hermano, no es un profeta, no es profeta por lo que dice. Un profeta es profeta por lo que oye de parte de Dios. Entonces no va a tener problema en hablar porque oye muy bien lo que Dios le está diciendo. No va a tener no va a tener problema en declarar la palabra porque oye muy bien lo que Dios está hablando a su espíritu. Por eso es importante que usted, mi amado hermano, el desafío más grande no es hablar, el desafío más grande es oír lo que Dios está diciendo. Cualquiera puede decir cualquier cosa. El asunto es si Dios lo dijo de verdad. Allí es donde está. Cualquiera puede decir: es que el Señor me dijo esto. Ese no es el problema. El problema es si realmente fue Dios quien le habló. Pudo haber sido su propio corazón, pudo haber sido el diablo, pudo haber sido las circunstancias, los problemas. El temor habla, mi amado hermano. El temor te dice que no hagas tal cosa porque te da miedo. Bendito sea Dios. ¿A alguien le explotó los oídos ahí? ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Diga conmigo: yo necesito tener un oído muy sensible. Diga: a la visión de Dios. Diga: a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces Jesús está diciendo: a esta generación le falta discernimiento, porque esta generación no sabe captar los sonidos del llamado de Dios. Esta generación es, como le dije, apática. No discierne las cosas. Y por eso yo tengo una carga con la generación que viene detrás de mí que es muy apática para escuchar la voz de Dios. Y mira qué tremendo. Primera de Corintios 14:8 dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El apóstol Pablo está refiriéndose evidentemente a la voz del Espíritu y a la voz de la iglesia y al hablar en lenguas. Pero él usa esta alegoría porque en los tiempos antiguos
los generales, porque no había como ahora que hay radiocomunicación, ¿verdad? Y se comunican con los soldados al instante, todos reciben la misma orden. En aquel tiempo, mi amado hermano, eran ejércitos y multitudes de gente, y los generales necesitaban enviarle las órdenes a los soldados que estaban allá al frente, a todos los que estaban en el valle de la pelea, de la guerra, mi amado hermano. Entonces, ¿qué hacían los generales? Ellos utilizaban sonidos. Ellos habían sonidos, tocaban la trompeta, habían sonidos que significaban ataque, habían sonidos que significaban retirada, habían sonidos que significaban preparación, y de acuerdo al toque de la trompeta, así era como ellos hacían. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, si el sonido de la trompeta es incierto, entonces ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Quién va a saber que es el tiempo? Mira qué tremendo. ¿Quién va a saber entonces que hay que prepararse para la batalla si el sonido es incierto? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces usted tiene que saber que Dios nunca es incierto. En los sonidos que Él hable, en la voz del Espíritu, en lo que Él, en los mensajes que Él manda hacia nuestra vida, Él no es incierto, Él es muy claro. Quienes somos inciertos somos nosotros. Pero Él es muy claro en todas las cosas que quiere hacer y pretende hacer, mi amado hermano. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Hay gente que tiene ganas de hablar, pero no tiene ganas de oír. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Y lo que salga de tu boca, si usted no aprende a oír, lo que salga de tu boca es incierto. ¿Cuántos me siguen aquí? Si usted no aprende a oír, lo que sale de tu boca es incierto, mi amado hermano. Pero usted, como discípulo de Cristo, mi amado hermano, usted no viene al Señor para hablar. Usted viene al Señor para oír lo que el Señor está diciendo acerca de ti. Usted no se acerca al Señor para hablar. De repente usted tenga una petición personal que ya Dios la sabe. Antes de que se la pida, dice la palabra, Él ya la sabe. Pero usted se acerca al Señor para oír qué es lo que el Señor dice de ti. Y hay gente que no está interesada en saber lo que Dios piensa de él. Hay gente que está interesada en lo que piensa el mundo, pero no está interesada en lo que Dios piensa de él. Y la Biblia dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Clama a mí y yo te responderé. Dice, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Usted se acerca al Señor no para hablar, sino para oír. Para que cuando lo que salga de tu boca no sea incierto. Lo que salga de tu boca ministre, lo que salga de tu boca imparta, lo que salga de tu boca provoque cosas de Dios, no inciertas, sino poderosas en Dios. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Filipenses 4:9, voy a avanzar aquí. Ya me estoy retrasando mucho, aunque el tiempo nos ha rendido bastante, a pesar de todo. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Mira lo que dice Mateo capítulo 28, 19 al 20. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he, ¿cómo dice? Que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer lo que escuchamos de Él, ¿sí o no? Vamos a lo que Él nos mandó. Para Él no habernos los mandado, tuvimos que haberlo escuchado. Entonces usted no va, mi amado hermano, a decirle a otro lo que usted quiere. Usted va a decirle a otro lo que Dios dijo. Usted va a decirle a otro lo que Dios te enseñó. Usted va a decirle a otro lo que Dios te impartió, lo que Dios te mostró, lo que Dios te reveló, lo que Dios te habló. Eso es lo que usted le dice a otras personas. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Por eso el oír es importante, mi amado hermano. Usted tiene que recibir. Usted imparte lo que usted recibe del Espíritu.
Usted da lo que recibe de parte de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Por eso es importante aprender a oír, porque lo que vamos a impartir no será incierto, sino claro, seguro y poderoso. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? ¿Qué pasa si el Señor nos dice prepárate para la batalla y tú no sabes discernir la voz de Dios? La batalla te va a agarrar desprevenido. Y Dios te está diciendo prepárate para la batalla. Cuando usted discierne y el Señor te dice prepárate para la batalla, mi amado hermano, usted de repente siente ganas de ayunar, bendito sea Dios. De repente usted siente ganas de orar más intensamente. De repente, mi amado hermano, usted se prepara. ¿Por qué? Porque usted discierne. Porque el Señor no te va a decir Susan, prepárate para la batalla. No, usted discierne que el Señor te está preparando para algo. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Por eso diga conmigo, tengo que afinar mi oído espiritual. Porque usted tiene que aprender, mi amado hermano. Hay sonidos para tomar agua. Habían sonidos para tomar agua. Habían sonidos para atacar. Habían sonidos para descansar. ¿Cómo usted le dice a una multitud de soldados que hay que parar? No se podía. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Entonces hay que tener oído para oír, para que Dios te hable. A veces Dios te va a decir sal de aquí, deja esto, sígueme a mí, ofréceme esto. Eso no es para ti, esto sí es para ti, esto es lo que te conviene. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Muchas veces Dios te lo va a decir a través de la palabra de Dios. No estoy diciendo que no. La palabra de Dios nos enseña, pero cuando estamos leyendo la palabra, inmediatamente nuestro oído se está afinando y está siendo relacionado con algo a nuestro alrededor. Y nos damos cuenta que es el Espíritu Santo que nos está hablando y estamos discerniendo algo de Dios para nuestra vida. Por eso Mateo 11, en ese mismo verso, cuando Jesús les está hablando de que esta generación es apática, esta generación no responde a los sonidos. Mira lo que el Señor le dice. Mira lo que dice Mateo 11:15. Mira lo que dice, pongámoslo, Gabriel. Dice: el que tenga oídos para oír, hay que oír. El Señor está hablando varias cosas y al final dice: bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga. Mira qué tremendo, mi amado hermano. Si usted quiere ser un verdadero discípulo de Dios, tiene que aprender a escuchar bien. Pues esta es una de las características y de los atributos principales de un discípulo que sabe oír a su maestro, sabe oír a su Señor. Por eso Jesús le dijo también en Lucas 6:46, dice: ¿y por qué ustedes me llaman Señor? Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Cómo es posible eso? Verso 46 era. Entonces la iglesia tiene que oír. Y no es que no importe tu opinión, pero a Dios no le importa tanto tu opinión, sino que aprendas a oír y a obedecerle. Él ya sabe lo que usted piensa. Él ya sabe lo que usted quiere. Esté bien o esté mal, Él ya lo sabe. A Él le interesa que aprendas a oír y a obedecer. A obedecer su palabra, a obedecer su reino, a obedecer en su obra. Por eso hay personas que van al Señor y no van con la disposición de escuchar a Dios. Y es ahí cuando la opinión que tú y yo tengamos acerca de Dios se vuelve una enemiga para la visión de Dios. ¿Por qué? Porque mientras nosotros le decimos al Señor lo que queremos, lo que nos importa, lo único que necesitamos, pero no estamos dispuestos a morir a nosotros o a morir a cualquier cosa con tal de escuchar lo que Él nos tiene que decir,
entonces no avanzamos y no nos estancamos. Hay gente que dice: yo no lo hago porque yo no siento. No es que yo no es sentirlo, es porque si Dios lo dijo hay que hacerlo. Porque muchas veces Él te va a llevar donde no quieres ir. Él te va a llevar a hacer lo que no te gusta hacer. Entonces no es de sentirlo, no lo siento o sí lo siento. ¿Qué dice la palabra? Hay que alabarle, le alabo. Hay que servirle, le sirvo. Esos son los planes que Él tiene para mí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Usted en el reino de Dios no es medido por lo que dice. Aunque por la Biblia dice que por las palabras de tu boca será juzgado el día del fin, dice la Biblia. Pero en la visión del reino, usted no es medido por lo que dice, sino por lo que obedece. Usted quiere saber quién es el reino de Dios, entonces la medición es cuánto tú obedeces a Dios y su palabra. Entonces usted sabrá quién es en el reino de Dios, cuál es tu posición en el reino. Toda persona que al final termina fructificando es porque aprendió a escuchar. Y si usted aprende a escuchar, mi amado hermano, usted va a aprender a recibir. Yo no sé si usted como papá a veces le dice a los hijos: hace esto, ¿verdad? Y el hijo dice: ay, no quiero. Yo sé por qué te digo, anda a hacerlo. Porque uno está pensando darle como algo, una recompensa. Anda, yo sé por qué te digo, anda a hacerlo. Y no, es que no tengo. Bueno, y te lo perdiste. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Verdad? y el hijo después dice: pero qué era. Bueno, porque no quería escuchar, no aprendió a recibir. Si hubiese aprendido a escuchar lo que él no estaba escuchando lo que le estaban diciendo, él estaba escuchando lo que estaba sintiendo. Y en ese momento sentía pereza. Hay gente que no escucha lo que Dios le dice, y escucha lo que siente en su corazón, lo que siente en sus emociones. No, en este camino tenemos que aprender a escuchar para aprender a recibir. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? La Biblia dice que somos vasijas, ¿cierto? Si en este momento, para poder dar agua de esto, si tuviera que repartir agua, tengo que recibir, ¿sí o no? Una vasija no puede dar sin antes haber recibido. Nosotros somos vasijas, dice la Biblia, en las manos del alfarero. Y en esta vasija es donde Dios deposita su espíritu, su aceite, el vino nuevo del Señor. Usted no puede dar si antes no recibe. Es algo tan simple. Hay tanto que Dios quiere que nosotros demos, pero tenemos que aprender a escuchar. Y si aprendemos a escuchar, vamos a aprender a recibir. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer a través de tu vida. Dios te quiere usar, Dios te quiere levantar. Pregúntemelo a mí. Y yo no creía eso tampoco. Hasta que aprendí a escuchar. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Porque el diablo me decía: no. Tú no sirves para nada, tú no puedes. Pero diga conmigo: hasta que aprendemos a escuchar. Por eso, mi amado hermano, necesitamos ser no como esa generación que nada la movía, nada provocaba en ellos. Era una generación incrédula. Miraba a Cristo sanar a los enfermos, ni fu ni fa. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Miraban a Cristo transformar vidas, ni fu ni fa. El reino de Dios había venido, ni fu ni fa. Nosotros no podemos ser como esa generación, ni podemos permitir que las otras generaciones sean como esa generación. Pero tenemos que aprender a escuchar y enseñarle a otros a escuchar también. Dios no está mudo y Él sigue obrando
en las vidas y en los corazones. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces Jesús se queja de esa generación. Él no acostumbraba a quejarse, pero Él se queja de esa generación. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes?, le decía Jesús. Generación incrédula, indolente, indiferente. Les toco la melodía del reino y no reaccionan. No sé qué pasa con ustedes. Les toco música triste y no lloran. Son una generación. Jesús se queja de esa generación por la actitud que ellos tenían y la visión de Dios, el reino de Dios. Pocos escucharon, pocos se movieron, pocos reaccionaron. La pregunta es, ¿cuál es la melodía del Señor para este tiempo? De temor no es, de apatía no es, de quedarse quieto no es tampoco. ¿Qué es lo que el Señor está, cuál es la melodía que el Señor está tocando, a la cual nosotros necesitamos prestarle atención? ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Cuando usted comienza a escuchar esa melodía, usted va a entender y va a aprender a que es usted el que se va a tener que adaptar al llamado de Dios y no al llamado de Dios a tu circunstancia. Hay gente que dice, no, hasta que tenga trabajo, y tiene trabajo. No, es que ahora tengo trabajo y no puedo. Antes era que no tenía trabajo y por eso no podía. Ahora tiene trabajo y ahora como tiene trabajo tampoco puede. No, el llamado de Dios no se ajusta a nuestras circunstancias. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al llamado de Dios. Cuando usted aprende a escuchar las melodías de la visión y de la voz del Espíritu Santo, usted va a entender que es el Espíritu Santo que te quiere sacar de donde estás. Y te adaptes al llamado, te adaptes a su visión. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Hay días que el Espíritu Santo quiere danzar contigo y usted va a danzar de gozo y usted va a danzar de alegría, pero hay días donde el Espíritu Santo va a provocar un quebranto en tu corazón, en tu vida, delante de la presencia de Dios. Usted tiene que ir al son de lo que el Espíritu Santo está tocando para tu vida. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Hay días que el Espíritu Santo te va a querer evangelizando. Hay días que el Espíritu Santo te va a querer discipulando. Hay días que el Espíritu Santo te va a querer sirviendo. Hay días que el Espíritu Santo te va a tener orando. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Usted se adapta a los sonidos del Señor y no el llamado a ti, sino tú al llamado de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Ahora sí voy terminando. Bendito sea Cristo. Voy a cerrar con esto. La pregunta es: ¿a quién le has entregado tu oído? ¿A quién tú estás escuchando? Porque siempre hay alguien que domina tu vida, y el que domina tu vida es el que domina tu oído. Ese es el que te domina a ti. Esa voz que domina tu vida a veces puede ser de bendición, otras veces será de maldición. Eso depende quién es el que está dominando tu oído. ¿Qué voz está dominando tu oído? Eso te va a llevar a obedecer a Dios o ir en contra de la voluntad de Dios. Eso te va a llevar, si hay algo que usted está escuchando y no te está llevando a obedecer a Dios, si hay algo que estás escuchando y no te está llevando a una mayor entrega, sino que te está llevando a todo lo contrario, entonces usted está escuchando la voz equivocada. Y por eso tienes que cuidar y velar. ¿Qué voz está controlando tu vida? ¿Qué voz está controlando tu oído? Porque, mi amado hermano, usted y yo y las personas que nos están viendo necesitamos sensibilizarnos a la voz y a las melodías del Espíritu y de la visión de Dios.
¿Cuántos me están siguiendo aquí? A veces yo digo esta frase y cuando lo digo casi siempre nadie me entiende. ¿Cuántos están aquí? A veces yo digo, no lo sé, no lo puedo explicar, pero hay que hacerlo. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? No sé cómo, pero algo me dice, y no es mi interior, porque muchas veces el Espíritu Santo no te va a decir palabra alguna, pero usted va a discernir por el Espíritu qué es lo que Él quiere para ti. Nunca de los que estamos ministrando, casi nunca tenemos plena certeza de lo que Él quiere hasta que estamos aquí parados. Nos damos cuenta que Él quería algo. O estábamos en casa y allí en casa el Espíritu Santo decidió hablarte, o mientras entrabas por esa puerta discerniste algo. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque a veces algo te dice, sigue adelante aunque no veas nada. Una certeza dentro de tu corazón que te dice que si lo haces, algo va a provocar, algo se va a soltar. Aunque vaya en contra de todo lo que pareciera razonable, humanamente hablando. Diga conmigo, es que hay que aprender a escuchar. Esa es la clave. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, son conducidos por Él. Es como que usted se monte un carro y le entrega el timón a Él. Y Él dice, para acá. Usted nada más es que el copiloto viendo por dónde el Señor te lleva. Porque Él sabe lo mejor para ti y para mí. Él es el único que conoce tu futuro y lo que Él planeó para ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para servir a Dios ocupamos estos atributos: honra, una actitud definida y sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu y las melodías de la visión de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Eso lo vemos en las Escrituras, el pueblo de la iglesia de los Hechos. ¡Qué iglesia tan poderosa esa! Cuando quienes los perseguían querían provocar tristeza, salían alabando a Dios. Ellos estaban escuchando otro sonido que se escuchaba alrededor del mundo. Hoy en el mundo hay muchos sonidos de miedo y de temor. Y los hay y los van a ver cada vez más. Pero nosotros tenemos que nunca dejar de escuchar, hacer a un lado los ruidos de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro corazón, y decirle al Señor: habla, Señor, que tu siervo y tu sierva escuchan. Y muchas veces no va a tener sentido lo que el Señor te mueve a hacer. Pero mi amado hermano, cuando usted aprende a escuchar al Espíritu Santo, es como cuando uno profetiza sobre la vida de una persona. Una persona, ¿usted cómo sabe qué es lo que Dios le está diciendo? Pero yo no lo sé. Lo único que sé es que tengo una certeza tan profunda en mi corazón que no dudo en decirle lo que le estoy diciendo. Y al final resulta que era algo que la persona necesitaba escuchar. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Yo quiero que usted atesore esto en su espíritu. Atesore esto dentro de su vida. Yo siempre digo esto: si el Señor te habla estas cosas, es porque realmente Él quiere algo grande y poderoso para ti. ¿Cuántas cosas Dios no quiere mostrarte, revelarte o hablarte? Jesús se paró frente a Jerusalén y dice, y lloró y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. El tiempo de tu visitación llegó y ni cuenta te diste. Mire qué tremendo.
tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Si esa voz o lo que Dios te ha hablado hasta el día de hoy produjo una reacción en tu vida, bendito sea el nombre de Cristo. Hay un plan de Dios en avance sobre ti. Pero cuando la palabra de Dios no produjo nada, ni pe ni pa, bendito sea el nombre de Dios. Qué difícil. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? El reino de Dios, mi amado hermano, es real. Y usted que me ve, entienda estos principios poderosos, que a veces yo no hallo ni cómo explicarlos ya, pero el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Atesore esto dentro de su espíritu. Sensibilícese y diga al Señor: háblame, muéstrame, o revélame, o impúlsame. Lo único que yo sé en este momento es que Dios quiere provocar algo en ti. Y cuando Dios provoca algo en ti, usted no se puede quedar igual. El Señor está hablándole a cada uno de ustedes y a las personas que me están viendo, y nos está hablando a todos nosotros. No es tiempo de quedarse pasivos, dormidos, esperando que todo caiga del cielo. Bendito sea Cristo. Y ya nos enviaron a Cristo del cielo y al Espíritu. ¿Qué más queremos? Si ya nos enviaron al mismo Espíritu de Dios. Iba a decir una frase que se me olvidó. Por ahí escuché una frase que me bendijo en esos días. Dios no está esperando hacer algo. Dios está esperando que tú hagas algo. Porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya vino, ya hizo. No le pidas al Señor que que Él haga algo. Él está esperando que seas tú el que lo haga, en su nombre y guiado por el Espíritu de Dios, afirmado en la palabra.